Iñigo, pozik, ezta? Oso pozik ez. Arrondaz pasatzen dugu, baina ez hori bakarrik. Taldeak kriston lana egin du, jokalariak kriston partida egin dute. Azkenean bat eta huts, aukera gehiago lortu, egin ditugu beste golen bat zartzeko, baina oso pozik zen kriston lana egin da eta posten naiz asko jokalariak. Azken 5 minutu horiek Hori egon da pixkat urduritasun handia, azkenean 5 minutu horretan Zaitzarri gorriatea jote, goi sartu da berotu gabe, gero beste falta bat Garrok egin duena, hori ez, tentsio handia, baina azkenean bukatein da, irabazi deu eta oso. Iñigo, contentos, ¿no? Supongo, con este triunfo. Sí, está claro. Al final necesitábamos ganar este partido pues por las sensaciones de los últimos 2 partidos que habíamos tenido tanto en Leioa como en casa, que no acabamos de rematarlo y yo creo que necesitábamos hacer este partido. Ha tocado Copa, segunda división de Logroñés y la verdad que muy orgulloso y contento de los jugadores. Gol de Mikel Álvaro encima, que lleva mucho tiempo sin marcar y ha marcado justo hoy que vale el pase de ronda. Te iba a decir, no había marcado, pero bueno, Mikel Álvaro sabe cuándo hay que marcar y en este caso pues el gol ha dado otra ronda de Copa del Rey. Y en los últimos minutos la afición de Zaitzar, nerviosismo, supongo. Sí, es un poco locura, ¿no? Porque al final es una expulsión, que el árbitro lo ve mejor y tiene que salir Mikel hoy día sin calentar, sin nada, a que le tiren una falta, luego ha habido otra, luego claro, ellos estaban achuchando con 1-0, el equipo pues, ha sufrido, normal, y la verdad que al final todo ha salido bien y es muy contento. Partido muy serio que habéis hecho hoy contra Logroñés, ¿no? Pedías un partido contra un rival que os exigiera, os ha exigido y habéis dado la talla muy bien. Sí, la verdad que teníamos ganas, ¿no? Yo como entrenador tenía ganas de jugar contra un rival que nos exigiese, pues ya no solo golpeo largo, sino las segundas jugadas, la calidad que tienen, que te desbordan y tienes que reponer la línea en un momento dado, hacer coberturas, y la verdad que eso se ha dado. El equipo una vez más responde y cuanto mayor es el reto, yo creo que mejor responde y al final sacamos este partido adelante que nos da pues una eliminatoria más en la Copa del Rey, pero está claro que con lo que me quedo es con el trabajo que han hecho todos. Te has sufrido muy poquito al principio de la segunda parte con esos 4 o 5 centros, pero luego el final ha sido la parte dura. Sí, porque yo creo que la primera parte nos está muy bien, hemos tenido ocasiones, ellos igual sin crear ocasiones sí que crean peligro, normal, ¿no? Es un equipo de segunda división. La segunda parte pues también ellos tienen que apretar para intentar empatar, hemos sabido sufrir. Luego creo que hemos tenido otra vez ocasiones como para meter un 2-0 y estar más tranquilos, y luego ya el final, pues el final es lo que hemos visto todos, ¿no? 188 expulsión, sale el portero, que una falta, otra falta y tensión también. Hemos pasado contra el Logroñés, pues que menos que sufrir. Pena que este tipo de partidos no podamos tener a gente, ¿no? Para que lo disfruten. Pues sí, la verdad, porque yo creo que lo hubiesen disfrutado, ¿no? Igual que en Liga, al final hay que amoldarse a la situación, pero yo creo que el equipo, más allá de que gane, pierda o empate, yo creo que el equipo está haciendo un esfuerzo increíble. El equipo, cada partido que juega los jugadores se deja la vida y yo creo que el aficionado estaría orgulloso de ellos, ¿no? De cómo compiten cada balón, cada minuto y que al final es lo que está dando resultados. 2020 a nivel deportivo ha sido un año espectacular para vosotros. Pues sí, porque es verdad que empezamos el año pasado en enero, íbamos muy bien, con una dinámica muy buena, se paró por lo que se tuvo que parar. Y yo creo que lo hemos cogido donde lo dejamos, ¿no? Y el equipo pues cree en las posibilidades de ganar siempre, no hablo de clasificaciones ni nada, sino de partidos, de ganar siempre el rival que sea y en el estadio que sea, y eso lo tienen muy interiorizado, son ambiciosos y en ese aspecto pues muy contento con este año tan lamentable que ha sido en otras cosas, ¿no? ¿Alguna preferencia para el sorteo o lo que venga? No tengo ni idea del sorteo, ni tengo, sé que jugamos en enero, esta semana en Liga no jugamos, o sea que lo que tienen que hacer es desconectar, posiblemente salga el sorteo no sé cuándo, pero estaremos atentos, nos alegraremos, venga o vayamos donde vayamos, no sé qué tiene que pasar, pero que disfruten de estos días de descanso porque de verdad que se van a... Pues nada, muchas gracias.